Todo ocurrió en diciembre del 2012. En ese tiempo yo radicaba en Brooklyn, Nueva York, donde estudiaba artes dramáticas. Eran las vacaciones de Navidad y yo me había tomado unos días de descanso en Cancún, Quintana Roo. A mi regreso, volé de Cancún a Nuevo México y para llegar a Nueva York tuve que hacer una escala en Dallas. Cuando estuve en la fila de migración, por azares del destino, fui seleccionado junto con un grupo de personas por unos agentes o policías migratorios para ser llevados a una oficina. Ahí revisaron mi equipaje y todos mis objetos personales. Después fui atendido por una mujer de ascendencia latina, la cual adoptó una actitud muy extraña, con mucha ligereza, pues me contó cosas bastante absurdas. Por ejemplo, me dijo que sus padres habían llegado a Estados Unidos de manera ilegal. A pesar de que ella hablaba español, decidió hacerme la entrevista totalmente en inglés. Parecía que no se tomaba en serio mi presencia, porque pausaba la entrevista para contestar el teléfono y atendía cosas tan triviales como el ponerse de acuerdo para ver el fútbol o para ir de compras al supermercado. Sin embargo, yo contesté todas sus preguntas. Ella no entendía por qué razón pasaba tanto tiempo en Estados Unidos, porque a todo esto yo iba. Me salía por poco tiempo y otra vez regresaba y me quedaba varios meses. Me preguntó que cómo podía vivir en las ciudades más caras de Estados Unidos, como San Francisco o Nueva York. Y luego me preguntó, ¿te prostituyes? Al final de dicha entrevista, concluyó ponerme en la condición de deportado, además de penalizarme con 5 años sin permiso de entrar a suelo norteamericano. En ese momento todo se me vino abajo y por unos segundos quedé paralizado. La gente y yo acordamos que volaría de regreso a la ciudad de Guadalajara, mi ciudad natal, pero no contaba con que ella, al saber que yo venía viajando desde Cancún, me regresaría ahí mismo, y no en ese momento, sino hasta la mañana siguiente. Entonces tuve que pasar toda la noche en una celda. Aquella celda estaba fuera del aeropuerto. Nos llevaron por un pasillo. Después nos metieron a una camioneta y nos pusieron esposas, a un chico de la India y a mí, para trasladarnos al centro de detención. La noche fue larga, pues la pasé con bastante miedo, pero a la mañana siguiente tenía un vuelo de regreso a México. En el avión, las personas conocían mi condición de deportado y sabían que no tenía permiso de levantarme ni de hacer cualquier cosa. Prácticamente me hicieron sentir como un criminal. Por un tiempo, la deportación fue para mí algo muy vergonzoso, pero lo más terrible de todo el proceso fue que la persona que me hizo la entrevista fue grosera y déspota, a pesar de ser latina y primera generación americana. Con el programa Service, ese programa también va a ver tanto. ¿Por qué pasó esto? Porque dos de los